Hola, hoy vamos a hablar del precio. ¿Por qué vamos a hablar del precio? Bueno, justamente nosotros en nuestro emprendimiento vamos a comercializar productos o servicios y para poder comercializarlos necesitamos establecer un precio. Pero el cálculo del precio no siempre es sencillo. Por eso en esta guía de aprendizaje vamos a ver de qué se trata el precio y cuáles son aquellas cuestiones que lo componen. Entonces, para poder hablar de precio necesitamos definirlo. Hay muchas definiciones sobre precio, pero nosotros elegimos esta que nos parece que engloba mejor la idea. Vamos a decir que el precio es el monto en dinero que se le asigna a la adquisición de bienes o servicios. O sea, es aquel dinero que nuestro cliente va a pagar por el producto que nosotros vamos a vender. Si estamos hablando de clientes, entonces estamos hablando de mercado, ¿sí? Si estamos hablando de mercado, entonces no es que podamos poner cualquier precio. Este precio va a estar influenciado por el mercado y va a haber dos actores muy importantes que van a influir en el precio que nosotros vamos a establecer para nuestros productos. El cliente, pero además también la competencia, ¿sí? Porque justamente la competencia también va a tener un precio para sus productos, que tal vez sea muy similar al precio que yo quiero establecer o tal vez sea distinto. Entonces, al momento de establecer el precio necesitamos pensar cuál es el precio que establece la competencia y cuál es el precio además que está dispuesto a pagar el consumidor. Porque si no pensamos cuánto está dispuesto a pagar ese cliente, tal vez estemos colocando erróneamente el precio de nuestros productos. Entonces, ahí necesitamos pensar en esto de el precio de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado de nuestro producto? En este sentido, la pregunta sería, ¿cuál es el precio que sería acorde para el mercado al que me estoy dirigiendo, teniendo en cuenta la competencia y el cliente? Entonces te invitamos a que pienses, elegí un producto, ¿sí? Un producto de los que vos producís en tu emprendimiento, yo voy a elegir mis llaveros de tejidos de Valeria, ¿sí? Y averigua, por un lado, ¿a qué precio se vende este producto en otros negocios? Tal vez yo no me pregunte efectivamente sobre llaveros tejidos, pero sí me pregunte sobre cuál es el precio de los llaveros en general, ¿no? Y ahí puedo pensar en locales comerciales o también en el precio que están colocando otros artesanos, ¿sí? Nos preguntamos, por un lado, a qué precio venden este producto otros negocios y también nos vamos a preguntar qué precio están dispuestos a pagar mis clientes, ¿no? Entonces, en una conversación formal o informal, preguntarle, ¿y vos a cuánto comprarías este llavero? ¿O a cuánto compraste el llavero que compraste la vez pasada, ¿no? ¿Y te pareció un precio caro o te pareció barato? Empezar a hacernos estas preguntas nos va a poder decir a nosotros si ese precio que estamos pensando para nuestro producto de alguna forma va a ser aceptado por ese mercado. Entonces pueden darse dos situaciones, ¿sí? Puede ser que el precio de mi producto sea menor que ese precio de mercado que acabo de calcular y que acabo de averiguar, o que el precio de mi producto sea mayor que el precio de mercado, ¿sí? Y entonces, bueno, si en esta investigación del precio de mercado yo me doy cuenta que ese precio que yo había pensado para mis productos es menor que el precio de mercado, tengo dos opciones. Puedo pensar en aumentar ese precio para que se ajuste al mercado donde yo me estoy dirigiendo o simplemente dejarlo como está, ¿sí? Pero, y esta situación es muy importante, si entiendo que el precio que yo había pensado para mi producto, llaveros de tejidos de Valeria, es mayor que el precio que acabo de averiguar del mercado, entonces ahí sí voy a tener que analizar distintas posibilidades para poder adecuarme a ese mercado al que me estoy dirigiendo. Y entre esas posibilidades pueden estar bajar los costos, buscar clientes nuevos o cambiar la localización del emprendimiento, entre muchas opciones, ¿sí? Pero acá necesitamos alinear el precio de mis productos con el mercado al que me estoy dirigiendo. Por eso nos hacemos estas preguntas. Entonces acá nos tenemos que preguntar, ¿cómo se relaciona todo esto que estamos hablando con lo que estuvimos viendo hasta ahora? Y fíjense que la relación es prácticamente evidente. Todo lo que estuvimos trabajando en las guías pasadas nos van a servir para este momento en que necesitamos determinar el precio. ¿Por qué? Bueno, justamente porque por un lado me voy a tener que preguntar qué características tiene el mercado al que me estoy dirigiendo. ¿Dónde estoy ofertando mis productos? ¿Qué características tienen los consumidores de ese lugar? ¿Cómo son los competidores? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen?
¿Qué productos están ofreciendo y qué otras cosas están ofreciendo? ¿Qué precios manejan? ¿Yo me puedo asociar o vincular con ellos para trabajar este tema del precio? Además, claramente, nos tenemos que preguntar sobre los clientes. ¿Qué cosas están dispuestas a comprar? ¿Cuáles son sus deseos y necesidades? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por aquello que va a satisfacer esos deseos y esas necesidades? ¿Y cuánto no estarían dispuestos a pagar? ¿Sí? Y por supuesto, acá entra un factor clave que son los proveedores, que los trabajamos al principio, en las primeras guías, ¿se acuerdan? Y ahí decíamos, justamente el proveedor es aquel al que nosotros le vamos a comprar nuestras materias primas, materiales, herramientas. Bueno, ¿cuáles son los proveedores que existen? Yo ya elegí algunos, ¿puedo elegir otros que me ayuden a ajustar mi precio al precio del mercado? Entonces, fíjense que acá empiezan a aparecer cuestiones muy interesantes en relación a mi producto, la producción y todos los actores que están interviniendo en esta relación de mi emprendimiento con este mercado. Y entonces llega el momento de preguntarse, bueno, pero ¿cómo se compone el precio de un producto? ¿Sí? ¿Cómo hago para establecer ese precio? Cuando nosotros necesitamos establecer el precio de un producto, necesitamos pensar en dos cosas. Por un lado, los costos de producción y por el otro lado, la ganancia que quiero obtener. Estos dos componentes van a ser los determinantes del precio, ¿sí? Es por eso que un mismo producto, como por ejemplo mi llavero, puede tener distintos precios según quién esté ofreciendo, ¿sí? Entonces, tal vez mi llavero tejido artesanalmente tenga un precio, pero haya otros llaveros que no sean confeccionados de la misma manera y que tengan otro precio. Entonces, veamos en detalle cuáles son las características de estos dos componentes del precio. Por un lado, vamos a tener los costos de producción. ¿Sí? Estos costos de producción ya nos los adelantó Fati en la guía de aprendizaje anterior, pero básicamente son materia prima, que hace referencia a los materiales, mano de obra, el tiempo que yo voy a invertir justamente en realizar el producto y la carga fabril. Todo aquello que no es materia prima ni materiales y que no es mano de obra lo vamos a colocar en carga fabril. Los componentes del costo justamente son aquellos que me permiten a mí producir mi producto, valga la redundancia, ¿sí? En mi caso sería hacer el llavero de tejidos de Valeria. Pero además, al momento de calcular el precio, voy a necesitar pensar en la ganancia. La ganancia es aquello que yo quiero ganar por encima de los costos. Si bien nosotros en esta guía de aprendizaje no vamos a hablar en detalle sobre los componentes del costo, que los vamos a hablar en la próxima, ¿sí? Es importante entender lo siguiente. Calcular el costo, si lo calculo correctamente, lo que va a suceder al final del día, cuando yo coloque mi precio, es que me va a permitir justamente volver a producir la misma cantidad de producto que aquella que había producido con anterioridad. Mientras que la ganancia, ese excedente, eso de más que va a tener el precio, me debería permitir a mí reinvertir, me debería permitir a mí pensar en comprar más material para poder producir más o inclusive irme de vacaciones. Entonces, la ganancia es sumamente importante para que yo pueda planificar, sobre todo si estoy pensando en que mi emprendimiento crezca. Si al momento de establecer el precio yo solamente me centro en los costos, lo único que voy a poder hacer es seguir produciendo exactamente lo mismo, en la misma cantidad. Si yo quiero que mi emprendimiento crezca, necesito entonces pensar en los costos más ese poquito de ganancia, que, como les acabo de decir, podemos pensar en reinvertirlo en el emprendimiento para que este emprendimiento crezca o tal vez en irme de vacaciones. ¿Sí? Veamos entonces un ejemplo de cómo funcionan el costo y la ganancia según lo que puede establecer cada emprendedor. Vamos con el ejemplo 1. Supongamos que a mí producir mi llavero de tejidos de Valeria me cuesta 50 pesos. Yo calculé materia prima, mano de obra y carga fabril y me da un costo de 50 pesos. Y yo quiero decir, bueno, de este costo yo quiero ganar la mitad.
porque entonces, si vendo 2, voy a poder invertir en generar un producto más. Entonces, el costo es 50, la ganancia es 25 pesos, el precio de mi llavero va a ser 75 pesos. Ahora, puede darse otra situación, ¿no? Donde yo diga, bueno, el costo de producir un llavero es 50 pesos, pero en realidad yo quiero ganar otros 50 pesos, ¿sí? Para, con la venta de ese llavero, luego poder producir 2 llaveros, ¿sí? En ese caso, el precio va a ser 100 pesos. ¿Son estas dos las únicas situaciones? Bueno, quizás no. Tal vez el material con el que yo estoy haciendo mis llaveros aumenta de precio. O consigo un material de mejor calidad, pero que justamente es más caro. Y por lo tanto, aumentan los costos, ¿sí? Se van a 90. Fíjense que para yo poder mantener ese precio de 100, lo que voy a tener que hacer es bajar cuánto quiero ganar, porque si no, no voy a poder mantener ese precio. Entonces, justamente con 90 pesos de costos, tal vez diga, bueno, voy a ganar menos para poder mantener ese precio. O tal vez no. Y entonces, bueno, si mis costos son 100 y sigo queriendo ganar la mitad de ese costo, entonces el precio de mi llavero va a aumentar y se va a ir a 135 pesos. Fíjense que en este caso yo estoy haciendo los análisis de costo y ganancia, el análisis de precios de mi propio emprendimiento. Pero esto tranquilamente podrían ser 4 emprendedores completamente distintos, con criterios distintos en relación a los costos de producción y también la ganancia que esperan adquirir de este producto. Bien, lo que nos interesaría saber ahora, ¿qué es el precio justo? El precio justo es el que permite que el productor pueda vivir dignamente con la actividad que va a desarrollar y a su vez que el consumidor pueda comprar ese bien que el productor estaría poniendo a su disposición. Y esto es un equilibrio. Muchas veces, en aras de pensar en el consumidor, el productor deja de ganar y esto, al no ser una vida digna lo que le está proporcionando el emprendimiento, con el tiempo no es sostenible, porque el productor necesita vivir de ese emprendimiento. Y por otro lado, esto le va a permitir elegir muchas veces cuando los niveles de rentabilidad son más altos, va a decir, bueno, yo en este nivel de rentabilidad puedo sacrificar una parte para que mi producto quede al alcance de los consumidores que realmente están necesitando este producto que les voy a ofrecer. Y esto lo podemos pensar en cualquier rubro, pero sobre todo aquellos que van a encarar emprendimientos alimenticios. Entonces, es muy importante en este tiempo que estamos transitando poder ver ese equilibrio, y quien va a determinar ese equilibrio es el emprendedor. Entonces, al momento de establecer el precio necesitamos tener en cuenta un montón de cosas. Todas esas cosas que estuvimos trabajando en todas las guías de aprendizaje anteriores, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a estar pensando cuando pensemos en establecer el precio de nuestros productos? 1. ¿Cuál es el costo de producir ese producto? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Y es el precio de mi producto adecuado? Y recuerden, cuando pensamos en adecuado, no solamente vamos a estar pensando en el precio de mercado, sino también en el precio justo. En la próxima guía de aprendizaje vamos a comprender y a trabajar profundamente en cómo calcular los costos, porque en general es donde mayores problemas tenemos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre cómo calculamos la materia prima, la mano de obra y la carga fabril para poder determinar el valor monetario de este producto que estoy tratando de comercializar. Nos vemos la próxima.